Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida. Permítanme tantito, voy a silenciar a algunas personas ahí que están hablando. Y ahora sí, seguimos. Eh, en la conferencia del día de hoy, viene en un momento muy importante porque para algunos médicos se ha olvidado el tema, para otros lo tenemos presente y hoy tenemos la suerte de que la doctora Ana Graciela Y. Arellano nos va a hablar de la sífilis, la urgencia de una vacuna. La doctora Ana Graciela Y. es médica cirujana de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, es infectóloga pediatra, es investigadora de la Asociación de Investigación Pediátrica y de Adultos, es maestra en Administración de Servicios de Salud, es miembro titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y profesora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Tiene una amplia experiencia en temas de infectología, vectores, y es muy agradable que haya aceptado la invitación y yo le quiero ceder los micrófonos para escucharla con mucha atención. Adelante, doctora. ¿Sí se ve la pantalla? Perfectamente. Ok, muy buenas noches. Gracias, doctor Eduardo Lara, por la invitación. Doctor Loredo, encantada de verlo a través de este medio. Y bueno, vamos el día de hoy, pues a abordar algo de lo que es sífilis y verlo del tema de dónde vamos, dónde estamos parados en lo que es la urgencia de una vacuna. Entonces, revisando un poquito, porque generalidades para entrar al tema de lo de sífilis, todos sabemos, pues es que una espiroqueta, el treponema pallidum que se transmite por contacto sexual o bien con la transmisión vertical durante el embarazo, con manifestaciones clínicas y patologías diversas que van a depender de cada etapa y conocida como la gran imitadora por todos los síntomas que pueda tener. Sé que a ustedes les gusta mucho lo de historia y bueno, vamos a hablar un poquito del tema de el origen de lo que es la sífilis. Y bueno, estamos viendo, no se regresa, acá está, ahí, aquí está. Existen diferentes teorías y principalmente hay tres que intentan explicarlo. Una es la colombina y es la más antigua, estuvo por 500 años y hablaba de la sífilis como el retorno de Colón cuando llegó a América, regresó y hubo un gran brote de sífilis en Europa. Instantáneamente empezaron a decir que los indígenas, al estar con los marineros y que sostuvieron relaciones, pues inició este brote. Esta hipótesis tendría parte de la justificación en que 3 años después de que llegó Colón, hubo el brote en Nápoles en 1495. Hay varios documentos históricos que apoyan que la sífilis llegó de Europa a América por Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista de las Indias, y le llamaron la enfermedad francesa. Así se le llamaba y era habitual entre los nativos y que se introdujo en Italia en 1495. Otra teoría es la precolombina, que sugiere que esta enfermedad ya existía en Europa desde la época de Hipócrates, donde en tiempos de Grecia ya se había escrito una enfermedad con los mismos síntomas de la sífilis y también que se encontraron esqueletos con daños similares a esta enfermedad en excavaciones que se encontraron en Pompeya. Entonces, esto puso en el radar este origen de esta teoría precolombina. La tercera teoría, que es la más apoyada en la actualidad, es la teoría unitaria. Y este propone que la sífilis se originó en África, evolucionó este treponema en formas diferentes, se fue adaptando al entorno, se fueron adaptando estas cepas a diversas condiciones medioambientales y se extendió de Europa en forma gradual, incluyendo pues el impacto que tuvo en América. Entonces, no como un origen tanto único, sino como una diversificación de este agente patógeno común que se fue distribuyendo en todo el mundo a la par de lo que es la migración
humana. Este origen de la sífilis, bueno, ha habido controversia entre las teorías, ha habido debates impresionantes entre una cosa y otra. Y déjeme ver cómo puedo hacer para quitarme esto. Ok, ok, ya vi. Diferentes controversias entre estas teorías. Y bueno, en la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey se hizo una primera fase de investigación donde se empezó a detallar, como a través de un metaanálisis, las diferentes teorías publicadas y basadas en estudios de lo que es filogenia y paleopatología. Los datos hasta el momento indican que de cada una, pues estas teorías tienen cosas a favor, tienen cosas en contra. Sin embargo, la colombina tiene evidencia, mucha evidencia en contra, ya que carece de sustento científico. Se quedan ahí las teorías restantes de estudios realizados tanto en el Nuevo y Nuevo Mundo, y la carencia de esta evidencia pone un reto que nos hace llevar a nuestra escuela en una segunda fase de un proyecto de investigación filogenética en México. Aquí podemos ver lo que es la línea del tiempo, y aquí vemos de 1493, la primera epidemia de sífilis en España, la que les comentamos de Colón. Luego en 1521, Fracastoro describió las distintas curas realizadas con el guayaco en la obra que le llamaban Sífilis Sirve Morbus Gallicus. Luego después Bettencourt, que es un autor francés, escribe sobre la sífilis y ya introduce el término de enfermedad venérea, del morbus veneris. Ya en 1530, el mismo Fracastoro describe los síntomas de la enfermedad como tal. En 1836, Wallace introduce el yoduro de potasio para el tratamiento de la sífilis en las lesiones terciarias. Y en 1838, Philip Ricord establece que la sífilis es una entidad nosológica propia y la diferencia de la gonorrea. En 1842, el bacteriólogo alemán Ehrlich descubre que los arsenicales funcionan para la sífilis. Y en 1861, Jonathan Hutchinson establece las características que hoy vemos y que conocemos de la sífilis congénita y la famosa triada de Hutchinson. En 1876 está Fournier, y él hace la observación del origen sifilítico de lo que es las tabes dorsales y la parálisis general progresiva. Y ya en los años 900 vemos al doctor Chaulin y a Hoffman, que descubren como el agente de la sífilis, la espiroqueta pálida o el treponema pálido. Un año después, Wasserman describe la reacción humoral para el diagnóstico serología, ya la serología de Wasserman, en 1906. Y para 1913, Naguchi presenta el treponema pálido en un paciente con neurosífilis que hizo parálisis progresiva, y de ahí se estableció el origen sifilítico de esto. Este estudio que quiero presentarle como parte de la historia, muchos de ustedes lo deben de conocer, es el estudio Tuskegee de 1932 a 1972. Lo quise presentar porque es el parteaguas del legado que nos dejó esta historia. Este es un estudio que se hizo en Tuskegee, Alabama. Fueron 600 hombres esclavos afroamericanos pobres. De estos 600 que se reclutaron, 399 estaban infectados con sífilis al inicio del estudio. 201 hombres eran sanos. El objetivo era ver la historia natural de la sífilis del 32 al 72 por 40 años. A estos pacientes 600 reclutados no se les dio ningún tratamiento, cero. Se les estudió sin haberles dado nada. A pesar de que al intermedio del estudio en 1947 la penicilina se estableció como el tratamiento para sífilis, en estos sujetos se siguió la historia natural, no se les dio tratamiento. Los científicos del experimento ocultaron la información sobre que existía un tratamiento para sífilis como la penicilina, y siguieron estudiando la enfermedad, cómo se iba diseminando en estos pacientes y cómo iba provocando secuelas, inclusive la muerte. Se les dijo a los pacientes que evitaran el tratamiento con penicilina, ya que estaba siendo utilizada por otros enfermos. Este estudio continuó hasta el 26 de julio de 1972, cuando Gene Heller, en el New York Times, publica todo este estudio que estaba, por decir así, por debajo del agua, lo revela,
sale a la luz y se suspende. Entonces, el 1972, de los 392 pacientes que estaban para esta fecha de julio, 74 aún estaban vivos. 28 se habían muerto de sífilis, 100 tenían complicaciones asociadas a la enfermedad, 40 mujeres de esposas de estos parejas, de estos sujetos, resultaron infectadas y de ellas 19 niños nacieron con sífilis congénita. Esto fue el resultado, las consecuencias que tuvieron este estudio. En 1979 se publicó el informe de Belmont y se crea la National Human Investigation Board, donde se establece todos los derechos que tiene el humano a investigar, a conocer, a saber, al consentimiento informado por primera vez. Y esto, en 1997, el presidente Bill Clinton públicamente pide una disculpa y clasifica este estudio como el más fuerte que existe, el más racista, el más vergonzoso. Entonces, esto es la muestra de cómo la investigación, cómo llega del engaño, la revelación, las consecuencias que tuvo, el impacto ético que tuvo para poder establecer todos los boards y todo lo que es la regulación en investigación en humanos y el legado que nos deja en la historia como parte de la sífilis. Entonces, por eso los quise presentar, porque es parte de la historia y es parte de lo que hoy tenemos y todos los que hacemos investigación sabemos que debe existir un consentimiento informado, que debemos informarle a los pacientes sobre qué riesgos puede tener. Entonces, eso se me hizo pues bastante interesante de comentárselos. Por eso está aquí relatado. Dentro de la epidemiología mundial de la sífilis tenemos una carga global actual de 36 millones. Existe en la actualidad al corte del 22, 49,71 millones de casos de sífilis en adolescentes y adultos entre 15 y 49 años, con 8 millones de casos nuevos en estos pacientes, en esta cifra de 15 a 49. En cuanto a la sífilis materna, aquí tenemos que hay en la actualidad 473 casos por cada 100 nacidos vivos, con una incidencia de 0,69% a nivel global. Tenemos la proporción entre hombre y mujer muy parecida de 17,2 en hombre por cada 100,000 a 17,9 en mujeres por cada 100,000. Este es la tasa de sífilis por región y por sexo. Aquí vemos que en el oeste del Pacífico la tasa de hombres, de mujeres está mucho más que América, que África. Aquí vemos cómo está el Pacífico, luego sigue África, luego va América y luego pues Europa, sudeste de Asia y el Mediterráneo oriental. En el caso de América, donde estamos, la OMS publica 34,1 casos por cada 100,000 y como resultado, pues existen aproximadamente 4,600 personas con sífilis en las Américas. La mayoría de los estudios, el 75%, van a reflejar el predominio de sexo masculino y principalmente hombres que tienen sexo con hombres. Y la prevalencia estimada en América fue del 0,91% para hombres con 0,92% para mujeres sexualmente activos. Para el 22 había 8 millones de nuevas infecciones en los adultos de 15 a 49 años. Aquí está la distribución por género, 14% mujeres, 86% de hombres. Estamos hablando de la región de las Américas. Y aquí vemos en Estados Unidos los casos de sífilis en el recién nacido en los últimos 10 años. Estamos viendo del 2012 al 2022, como del 2012 de 335 casos, cómo se incrementó a 10 veces hasta 3,761 casos de sífilis a lo largo de este tiempo. Entonces es una cifra bastante alarmante, bastante interesante y ahorita lo vamos a ver cómo en nuestras consultas ahorita estamos viendo un resurgimiento de los casos de sífilis. Esta es la epidemiología de nuestro país. La OMS estimó que actualmente hay alrededor de 8 millones de nuevos casos a nivel global. La incidencia de sífilis en México en el 2024 son 57 casos por cada 100,000. La incidencia de hombres son de 14,89 por cada 100,000 habitantes, hombres de 20 a 24 años, mujeres de 16,77 casos por cada 100,000. Y aquí estamos viendo que la prevalencia que se ha visto es el de hombres con sexo con hombres. Y aquí vamos viendo en esta gráfica cómo vemos las barras oscuras, como son las mujeres, las rondas claras son los hombres, y vemos cómo se han incrementado del 13 hasta el 19 los datos de sífilis congénita. Aquí vemos los casos de sífilis congénita para el 19, que son 17,28 casos por cada 100,000, y estamos viendo
que para el 2025 de sífilis congénita había 506 casos. Los estados predominantes, Baja California, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas. Y aquí vamos viendo del 2010 al 2019, como vemos el incremento de 62 casos a 372. Aquí es importante comentar que que desgraciadamente hay un subregistro, o sea, esto es lo que dicen nuestras cifras, pero hay muchos casos que en nivel privado, que no son reportados y que nosotros los vemos, que aunque es una enfermedad de notificación obligatoria, no así lo hacemos. Es lamentable que entremos a un portal de la OMS, un portal de la Organización Panamericana de la Salud, de la CDC, en los cuales pueden graficar y ver todo el avance de todos por continente, por países. Y en el caso de Américas, México menciona datos no disponibles y datos atrasados, datos del 19, no datos actuales. Entonces, estos datos nos tenemos que meter a lo que reportan nuestro Sistema Nacional de Salud y sentimos que hay mucho mayor casos que los que realmente pues están mostrándose aquí. Hay ciertos factores asociados al resurgimiento. Vemos más casos en la consulta. ¿Por qué? Por los datos de migración, por la disminución en las campañas de salud sexual, que ahorita estamos trabajando mucho como pediatras, como infectólogos, en el tema de salud sexual, porque ahora no nada más sífilis, hay un repunte de gonorrea, hay repunte de VIH, hay repunte de papiloma, las coinfecciones importantes con VIH. El uso del PrEP para VIH cambió las conductas sexuales. Ahora pues hay PrEP, pues yo ya no me cuido, entonces ya no tengo el cuidado, pues al cabo me voy a tomar el PrEP. Entonces, la sífilis, recordarla que es un precedente para las infecciones por VIH. Hay una falta de acceso a pruebas y a un tratamiento oportuno en una gran mayoría de la población. El uso de drogas de diseño, el incremento de las redes sexuales digitales que existen actualmente, el estigma de persistente en poblaciones vulnerables y la reducción de las medidas de protección en las relaciones sexuales. Hablando un poquito de la microbiología, pues aquí ya tenemos las especies de espiroquetas identificadas por Caudin y Hoffman en 1905. Vemos que aquí son helicoidales, como ya sabemos, flexibles, con movimientos muy móviles, rotan en forma constante en su endoflagelos, ahorita lo vamos a ver, se flexionan y dan movimientos. No es tan efectiva las tinciones, por eso puede estimular y por eso algunos los podemos mencionar en microbiología como gran negativos. Aquí es importante comentarles que no crecen medios bacteriológicos estándar. Nos tardamos mucho y eso hace difícil el tratamiento a través de cultivos. No hay sífilis como tal, sífilis como treponema pallidum, el único huésped natural conocido al día de hoy es el humano. Existen el pallidum para sífilis, pero está el pertenue para lo que es el piam, fravesia o buba, el endemicum para la sífilis endémica o el Begel, y el carateum, que es la famosa enfermedad del mal del pinto. Esta es la estructura de nuestro agente etiológico, que es una espiroqueta, es helicoidal, endoflagelado, y aquí vemos la importancia que hay. Hay una membrana externa que tiene peptidoglucanos y glucosaminoglucanos, y hay membranas celulares con una estabilidad osmótica importante. Estas son las partes de la membrana citoplasmática compuesta por lipoproteínas, por moléculas proteicas que interactúan con la bicapa para el transporte de nutrientes. Están también los receptores y están dentro de los procesos celulares la protecina y la espermina. Esta parte de membrana externa es muy interesante de ver del treponema porque esto es la base de lo que es el desarrollo de las vacunas. Estamos hablando que tiene una doble capa de lípidos donde hay en esta hay una capa de lipoproteínas que están en la parte, aquí vemos la parte, no sé si se vea la flecha, pero bueno, la parte interna de la membrana. Hay unas porinas que vemos ahí se me cambió, que se ven estas porinas que se ven ahí, que son las escasas proteínas que están expuestas al exterior. Aquí las vemos donde están estas bolitas, no se pueden señalar, pero aquí vemos las porinas y aquí vemos que estas son se les llama tromporinas o tromps. Estas nos facilitan la evasión del treponema a la invasión del sistema inmune del hospedero. El paso lento de sustancias a lo que es el citoplasma, pues
Esto hace que se le llame el patógeno sigiloso. Aquí vemos la evasión, aquí ya vemos las porinas y existen unas proteínas de superficie que les llamamos TPR. Van de la A a la L, las TPR, que son las treponema pallidum proteínas o repeat proteínas del treponema. ¿Qué hacen estas? Es lo que es el papel, es la virulencia, qué tan persistente es y la evasión de la respuesta inmune. Estas proteínas incluyen regiones y la más importante ahorita de hablar, la TPRK, que es la que nos da la característica de evadir el sistema inmune. Aquí vemos la evasión inmunológica de PKR, aquí vemos que hay variables del B1 al B7, que estos van a facilitar la infección persistente de la reinfección. Aquí vemos la porción de otras, de TPRs, que es en la CDFI, tienen subfamilias, y estos hablan que son proteínas de superficie, principalmente la TP47, que participan en los mecanismos de evasión, induciendo el estrés del retículo endoplásmico y promoviendo la persistencia de la bacteria. Estas proteínas de TPR y las TPR, específicamente la K, son cruciales para establecer por qué un treponema pallidum supervive. Esto le permite cambiar o hacer el chifo, el disfraz antigénico y evadir las defensas del huésped en las diversas etapas de la sífilis. Aquí vemos otros componentes, vemos los filamentos flagelares de movilidad, los filamentos citoplasmáticos para división celular, y vemos lo que es la estructura cónica que tiene para poderse adherir bastante bien al huésped. Estos son de las características antigénicas que tienen pocos antígenos de la membrana, no puede cultivarse en lípidos, la producción de anticuerpos anticardiolipina, y esto hace que a veces puedan tener una reacción cruzada en las reacciones serológicas, y la enzima hialuronidasa que facilita lo que es la infiltración a través de los vasos. Aquí vemos las características, principalmente de la cardiolipina, al inducir la producción de anticuerpos reagínicos ligados a IgG y IgM, la de las proteínas antigénicas que comentamos para adhesión de la fibronectina y a la laminina de las células plasmáticas epiteliales, el polisacárido que posibilita la adherencia a las espiroquetas, y esto interviene en las reacciones serológicas como tal que tenemos, que ahorita vamos a ver, y los flagelos que sirven como quimiotáctico por el movimiento de las treponemas. Conocemos los mecanismos de transmisión, vaginal, anal, oral. En la actualidad, el uso de juguetes sexuales también facilita el mecanismo de transmisión. El embarazo, obviamente, la transfusión de sangre, uso de agujas contaminadas, piercing, tatuajes y todo ese tipo de actividades. Contacto directo, si el paciente presenta chancro, va a tener un riesgo de transmisión de un 30%. Y factores de riesgo, como sabemos, hombres con sexo con hombres, que tengan otras infecciones de transmisión sexual, y está ligado fuertemente al VIH, entre un 20 hasta un 50% de coinfecciones, tener múltiples parejas sexuales y que tener relaciones, no nada más múltiples parejas sexuales, relaciones con personas que tienen múltiples parejas, el consumo de alcohol y de drogas, el uso de inmunosupresores y obviamente las relaciones sexuales sin ninguna protección. Y relaciones sexuales hablamos de cualquier tipo. En cuanto a los factores de riesgo para sífilis congénita, estamos viendo que cada vez el embarazo en adolescentes. Aquí en Nuevo León, donde nosotros ejercemos, pues la tasa de embarazos en adolescentes de menos de 15 años es muy alta. Los múltiples parejas sexuales, como comentamos, las infecciones concomitantes como VIH, factor de riesgo, atención prenatal limitada, o sea, que el acceso limitado de salud, la falta de tratamiento o la falta de diagnósticos adecuados en la madre, una madre que no sea tratada, que tenga sífilis primaria o secundaria, que consuma alcohol y drogas, un bajo nivel socioeconómico, pues está ligado el acceso limitado en salud, porque no está ligado a que yo tengo un nivel socioeconómico acomodado y no me va a dar sífilis. Eso no está ligado a eso, sino está ligado al acceso limitado a salud. Una vivienda inestable, o vienen inmigrantes recientes o que viven en zonas de alta incidencia. Aquí vemos dentro de la fisiopatología, vemos que el treponema ingresa a través del contacto con lesiones abiertas o traumatismos que a veces son microscópicos sin inoculación. Hay una evasión del sistema inmune que hace una reubicación local y se forma la úlcera, la lesión ulcerosa inicial, que posteriormente va a causar una respuesta inmune de resolución y se quita, por decir así, se desaparece.
pero existe una respuesta inmune paradójica con diseminación de ganglios linfáticos regionales y una diseminación periférica. Aquí vemos que tras el contacto nos lleva entre 10 a 90 días, un promedio de 21, para establecer la sífilis primaria con chancro, adenopatía regional. Secundaria, aquí vemos el rash, la fiebre, los datos generalizados, con un 25% de recurrencia. Y aquí vemos que después de las 3 a 12 semanas de las lesiones van a desaparecer en forma espontánea y nos vamos a ir a una lesión latente precoz o puede ser latente tardía, precoz menos de un año de exposición, latente tardía más de un año y posteriormente en periodo de 2 a 20 años hacer una terciaria como cardiovascular, neurosífilis o goma sifilítico. Aquí vemos un poquito más esquemático, temprana, sífilis tardía, temprana primaria con chancro, secundaria enfermedad sistémica, latente temprana menos de un año, con pruebas serológicas positivas siendo asintomático, sífilis tardía, latente tardía, terciaria, latente tardía, asintomático, pruebas serológicas positivas, más de un año de evolución, y terciario con afectación cardiovascular, sistema nervioso, enfermedad gomosa. Aquí vemos de las etapas, los días de exposición, de 21 días en primaria, el chancro, la linfadenopatía regional que se elimina solo en 3 a 6 semanas si no hay tratamiento. Secundaria, de 4 a 12 semanas de la lesión. Síntomas sistémicos, puede durar semanas o meses. Latente, es asintomático con 25% de recaídas. Latente temprana 1 año, tardía más de 2 y terciaria 10 a 20 años. Si dura toda la vida, si no se ha tratado, en un tercio de los pacientes de los no tratados. Aquí vemos el chancro que aparece en el sitio de inoculación como primaria, una pápula indolora que se ulcera, un margen elevado indurado, con una base no exudativa, con una linfadenopatía regional. Aquí vemos que el chancro puede pasar desapercibido, pues no tiene síntomas y puede pasar. Aquí vemos que a veces le duele, le arde y ni se dan cuenta. Lo pueden confundir con, en el caso de boca, por ejemplo, de esta fotografía, lo pueden confundir hasta con un herpes oral. Secundaria con los síntomas constitucionales de fiebre, malestar, cefalea, anorexia, mialgias y aneuplopatías cervicales posteriores, axilares inguinales y 25% de los pacientes infectados la van a desarrollar meses o semanas después del chancro. Aquí vemos el exantema típico, maculopapilar sistémico que afecta a troncos y extremidades, rojo o marrón. En algunos pacientes muy blancos podemos ver que es claro, que se puede ver hasta rosa y afecta principalmente a palmas y plantas. Aquí vemos el collarete, se ve como escamas y a veces te lo enseñan y dicen, ay, mira, tengo ahí un hongo en la mano, ¿verdad? Un hongo. Aquí vemos las lesiones, como están papulares, planas, no pruriginosas. Aquí vemos las lesiones en boca importantes. Aquí es muy importante ver estas lesiones blanquecinas en la mucosa o en la lengua, que a veces las podemos confundir con alguna candidiasis. Y el paciente dice, es condiloma lata. Son lesiones elevadas, blanquecinas, pueden ser grises, se pueden presentar. Aquí vemos que a veces se pueden presentar perianales y se pueden confundir con papiloma, pero vean, es elevadas, blanquecinas, es un condiloma lata plano. Lesiones malignas que las vemos en el área de dermatología, ulceradas graves en pacientes inmunocomprometidos, los vemos así negras y pueden confundirse con hongo. Podemos decir que tiene un mucor, podemos decir que tiene algún rhizopus o podemos que tener inclusive una aspergilosis. Alopecias, llegan al consultorio, traen placas alopécicas en parche, paritos occipitales irregulares y te dicen, está presente entre el 4 y 11%. Extracutáneos, hepatitis, aguas, gastroenteritis, gastrointestinal, úlcera, sangrado, renal, falla renal, albuminuria, neurológicos, cefalea, meningitis, datos de enfermedad vascular cerebral, disminución de la agudeza visual, cambios de uveitis, óticos, tinnitus, pérdida auditiva. Son los datos extracutáneos que se pueden presentar. Y ya en la terciaria, pues ya vemos alteraciones valvulares, soplos asintomáticos, trombosis de arterias coronales, estenosis, a nivel de neurosífilis y el clásico síndrome de la pupila de Argyll-Robertson, que es la alteración que se da o la lesión cerca del núcleo del Ehringer-Westphal, que es el mesencéfalo, y parte de este cerebro es el que va a controlar la contracción pupilar ante la luz. Entonces nosotros le pasamos la luz
y esa pupila no se va a contraer. Sin embargo, se contrae cuando nosotros le acercamos un objeto. Esa alteración donde las pupilas son pequeñas y regulares que no reaccionan a la luz brillante, pero sí se contraen al enfocar objetos cercanos. Esa acomodación que se hace se llama fenómeno de disociación luz cerca. Otros datos de neurosífilis es la apariencia general, que da en una enfermedad progresiva demencial, el tabes dorsal y también los datos puede haber de encefalitis. La congénita antes de los 2 años, la que vemos bajo peso al nacer, está asintomático en entre un 38 y un 64%. Hay lesiones mucocutáneas, hepatoesplenomegalia, hiperbiliuremia, linfadenopatía, el rash que conocemos, maculopapular. Hay fisuras, puede haber fisuras anales, orales, en las narinas, ceguera o alteraciones en la córnea, caída de las cejitas, del cabello, y en algunos casos puede haber datos, y es importante, de alertas de neumonías congénitas. Después de los 2 años se consideran que podían ser secuelas de la sífilis temprana, y aquí ya vemos la triada sifilítica de Hutchinson, que es la de queratitis intersticial, los dientes de Hutchinson, que son así como de sierrita, y la sordera nerviosa por alteración en los pares craneales, el 2 y el 8. Damos datos de neurosífilis con hidrocefalia, retraso mental, crisis convulsivas, paresias. ¿A quién vamos a hacer el diagnóstico? ¿A quién realizar la prueba? ¿Cómo vamos a buscar anticuerpos? Si tenemos una úlcera genital indolora, erupciones maculopapulares, paresia, todas las mujeres embarazadas, pacientes que tienen una pareja con sífilis temprana, hombres en riesgo que tienen sexo con hombres, pacientes con VIH, pacientes que tienen otra enfermedad de transmisión sexual, gonorrea, clamidia, personas que se dedican a actividades sexuales que intercambian sexo por drogas, pacientes con relaciones sexuales sin protección, con múltiples parejas. Ellos a quienes tenemos que rebasar las pruebas. Importante, muy importante. En mujeres embarazadas, todas las mujeres embarazadas se les debe de hacer pruebas de sífilis, al menos en 2 ocasiones. La primera, la visita prenatal antes de las 16 semanas de gestación, y ahorita vamos a ver por qué la importancia de las 16 semanas de gestación. En el tercer trimestre y en el parto, aquellas que no fueron testeadas durante su embarazo, que no sabemos el resultado, es importante. En el caso de que las pacientes llegan en nuestro consultorio, en el caso de los que hacemos infectología, que a veces no los mandan los ginecólogos, bueno, en los casos de que tengan abortos recurrentes o muertes prenatales o muertes fetales. Entonces, en la sífilis congénita es importante saber que el treponema se puede transmitir al feto de la placenta en cualquier momento del embarazo, que es importante, pero las lesiones empiezan a aparecer en la semana 16. Por eso es importante hacer el diagnóstico antes, en los primeros 4 meses de la gestación, para prevenir el daño fetal. Entonces, de ahí la importancia de hacer el screening antes de las 16 semanas, durante el primer trimestre, en el último trimestre, y si no se hizo, pues al momento del parto, antes de que tenga su bebé. El riesgo de infección de una mamá con sífilis temprana puede ir del 75 al 90%, y en una mamá que tiene más de 2 años de duración con sífilis, en un 35%. La infección en el feto, pues sabemos que puede provocar muerte fetal, neonatal, perinatal, enfermedades como vimos neonatales, abortos recurrentes. Entonces es importante esto de sífilis congénita. Se han incrementado los casos de sífilis congénita en el recién nacido, y es importante pues un diagnóstico donde podamos diagnosticar el estadio de la sífilis de la mamá, cuántas semanas de gestación, la mamá, la idoneidad del tratamiento materno, tomó tratamiento materno durante el embarazo, la mamá estuvo en tratamiento, sí o no, cómo fue la respuesta inmunológica al bebé. El diagnóstico de sífilis congénita no es siempre sencillo como nosotros lo creemos. Podemos verlo en temprana, podemos verlo en tardía. Temprana se puede hacer con serología, con líquido cefalorraquídeo por el tema del riesgo de neurosífilis, radiografía de los huesos largos, a nivel congénito tardío, la interrogatorio de la mamá y saber qué está sucediendo. Es una importante historia clínica, hacer su serología. La clínica siempre va a ser prioritaria, preguntar, 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 antecedentes, factores de riesgo. Las pruebas treponémicas, viendo sífilis congénita,
no son útiles en los recién nacidos. Es importante saberlo por los anticuerpos maternos persistentes. Se debe examinar al bebé, se deben realizar pruebas, se le debe de brindar tratamiento si es necesario, pero debemos de seguirlos muy, muy de cerca a estos pacientes. Existen diagnósticos de laboratorio a través de microscopía, como microscopía de campo oscuro o técnicas de tinción fluorescente, pruebas rápidas que ya existen de cartuchos con resultados rápidos para un screening general entre 15 y 30 minutos. No requerimos un laboratorio, lo hacemos en el consultorio como hacemos gonorrea, como hacemos clamidia, pruebas rápidas. Y las pruebas serológicas que son las no treponémicas y las treponémicas. Aquí vemos que hay pruebas directas, como sabemos, y pruebas indirectas. Y dentro de los directas sabemos que es directamente vamos a detectar, a visualizar la bacteria en una lesión, en un líquido corporal, ver cómo se mueve, cuál es su morfología de la espiroqueta. El examen directo en muestras de chancros, donde vemos la movilidad, con una tasa de falsos negativos de más del 30%. Nada más se usan los chancros, pero no se puede usar ni oral ni rectal porque es muy subjetivo el resultado. Las pruebas de anticuerpos fluorescentes son también en chancros, también se ve los organismos que se mueven, se hace una detección específica al treponema. Es importante recordar que si es negativa, no se descarta la infección y se usa para muestras orales y rectales. También sigue siendo igual de subjetivo y existe en la actualidad las pruebas de directas como PCRs para detectar el material genético y la amplificación de los ácidos nucleicos. Esta sigue siendo de las formas de detección directa la más efectiva para confirmación diagnóstica. Un resultado negativo de cualquier método de detección directa no necesariamente significa que la persona no tenga sífilis. Entonces, esto es importante recordarle. No se utiliza la detección directa como métodos comunes. Generalmente necesitamos usarlos en casos solamente, pues bueno, de que se presente una lesión. Los mecanismos de detección indirecta son pruebas serológicas de anticuerpos, son los que más utilizamos, y pues están las dos, las no treponémicas, que detectan anticuerpos contra cardiolipina no específicos de sífilis, se pueden usar entre 10 a 15 días, perdón, después del chancro, con una sensibilidad que va desde 80 a 86%, y en el caso de primaria, y 100% de sensibilidad en la secundaria. Existen las treponémicas, que se realizan cuando ya se tiene una prueba no treponémica positiva y detectan anticuerpos específicos. Estos van a ser positivas toda la vida. Aquí son las conocidas, la BDRL, la RPR, ante la sospecha de infección. Es importante que repitamos la prueba para descartar la enfermedad. El 25 a 30% de los casos de sífilis pueden no ser detectados. Entonces se puede arrojar un resultado negativo entre los 10 a 15 días después. Si lo agarramos antes de la lesión primaria, pues puede salir negativo. Aquí lo importante es repetir la prueba. Existen las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas que nos dicen reactivo o no reactivo, y las no treponémicas cuantitativas nos sirven para ver si está activa la infección y para controlar, ver la respuesta al tratamiento que damos. Se utilizan también para conocer el estadio de evolución de la enfermedad o saber si el tratamiento pues, ha sido efectivo. Todas las pruebas no treponémicas positivas debemos de confirmarlas con pruebas treponémicas. Estas son las de BDRL y RPR, desarrollados contra lípidos liberados de células dañadas. Y aquí vemos el único método no treponémico aprobado por FDA para muestras en líquido cefalorraquídeo es la BDRL. Y existe pues también la menos común, que las RPR de floculación de unión de reagina, que es cual y cuantitativo. Son ventajas de estas pruebas, son altamente sensibles, son muy baratas, no requerimos tantos equipos de laboratorio y sirven para dar un seguimiento al tratamiento, pero tienen las desventajas de que no detecta infecciones pasadas, los resultados, como vimos, pueden ser subjetivos y pues el periodo de la detección tardía de las etapas de latencia que no podemos agarrar ahí. De las treponémicas, aquí vemos que los resultados positivos van a estar de 6 a 14 días, más corto desde que apareció la primera lesión de chancro. A diferencia de las pruebas no treponémicas, son útiles para detectar sífilis tempranas, son sumamente específicas y aquí vemos que son 3
que emplean el treponema como antígeno y detectan anticuerpos específicos con el este antígeno. Vemos el cualitativo de aglutinación de TTPA, el FTABS, que es la de anticuerpos fluorescentes indirectos, que es una alternativa para confirmar el BDRL, y el ensayo cuantitativo de medición, que se usan algoritmos inversos. Aquí la ventaja es que detectan anticuerpos específicos de treponema, es automatizado y detectan infección primaria temprana. No pueden decirnos si es activo pasado, porque acuérdense que muchos de esos pueden durar más tiempo, es más caro y necesitamos hacer no nada más IgG, puede hacer IgG y IgM porque podemos perder las infecciones primarias tempranas si solamente hacemos el IgG. Estas son las pruebas de cartucho que las podemos hacer en el consultorio, no necesita ninguna refrigeración, ningún instrumental, puede usarse como un screen para poder que el paciente salga con tratamiento de la consulta, son autorizadas por la OMS y los resultados los tenemos entre 10 a 15 minutos, altamente precisos hasta una precisión a sensibilidad del 99%. Dentro del tratamiento tenemos que sigue siendo a través de años la penicilina G-benzatínica. Sin embargo, recordar que no previene la reinfección la penicilina, que depende mucho del acceso a la atención, de que lleguen o no. Hay desabastos a nivel global en forma recurrente, de repente no hay, y esto limita el impacto que podamos tener en la población en una ausencia de una prevención primaria. Este tratamiento sabemos de que la sífilis primaria, secundaria y latente va a ser la penigebenzatínica, 2.400.000 como dosis única. Ponele dilocaína para reducir el dolor. Este tratamiento de penigebenzatínica es el tratamiento de elección para todas las etapas. Si hay alergia, usamos acitro, son 2 gramos dosis única, doxy, 100 cada 12 por 14 días, ceftriaxona, IM y B puede ser por 10 a 14 días. Importante el seguimiento. Para la población general, sífilis primaria, secundaria y latente, el seguimiento es a los 6 y 12 meses. Si tiene VIH, son 3, 6, 9, 12 y 24 meses. En el caso de las tardías, latente tardía, o bien terciaria o neurosífilis, aquí la penicilina benzatínica en latente tardía indeterminada de más de un año o desconocida, aquí se hace 2.400.000 unidades intramuscular por semana por 3 semanas. En el caso de sífilis terciaria es igual, 2.400.000 intramuscular semanal por 3 semanas, con seguimiento en población general y VIH, si es terciaria, a los 6, 12 y 24 meses, si es terciaria. En neurosífilis, aquí el seguimiento se hace hasta que el LSR, hasta que el LSR esté normal, cada 6 meses, y puede ser PNIG sódica de 3 a 4 millones, porque aquí es IV, cada 4 horas de 10 a 14 días. Se puede utilizar doxy, 100 miligramos vía oral cada 12 por 28 días para el tratamiento de estos pacientes. Recordar que al uso de estos antibióticos, la reacción, no olvidarnos que todas las espiroquetas hacen reacción de Hertz, la famosa reacción de Hertzheimer, que ocurre en las primeras 24 horas del inicio del tratamiento. Le decimos a los pacientes, al morirse los treponemas, liberan toxinas que son los lipoproteínas que activan el sistema inmune. ¿Y qué sucede? Síntomas inflamatorios, cefalea, dolor, taquicardia, rash, malestar general, que a las 24 horas se van a resolver. Aparecen en la mitad de los pacientes que tienen sífilis primaria y en el 90% de las secundarias. Entonces, recordar que hay una reacción de Hertz, no dejes el tratamiento a pesar de que tenga la reacción de Hertz, es muy importante. Recordar las medidas de prevención, el uso del condón, evitar relaciones sexuales con infectados, pruebas periódicas para conocer nuestro estado de salud, el tamizaje del control prenatal, ya sea con pruebas en el primer trimestre, en el tercer trimestre, y el contacto y el tratamiento correcto. Va la pareja a tratarse con nosotros, va el paciente y está infectado, tratamiento de pareja, mamá, tratamiento del papá. Entonces, que sea pareja y verlo como un todo, como un núcleo familiar. Si se trata oficialmente con antibióticos como la penicilina, es bueno, pero hay un elevado riesgo de reinfección y eso hace que se incremente el número de casos de grupos vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Pues necesitamos hacer estrategias de prevención, estrategias, y la vacuna de sífilis se perfila como un avance prometedor para el control y la erradicación de esta enfermedad. Sabemos que eliminar la sífilis como factor de riesgo para VIH
Esto va a hacer que vamos a lograr prevenir nuevos casos de sífilis, mayor riesgo de admisión y adquisición de VIH que coincide con esta sífilis sintomática primaria. Entonces es importante, si la sífilis materna temprana es mayor riesgo de transmisión al feto en desarrollo, entonces prevenimos la sífilis mediante la vacunación, es la mejor estrategia para eliminar la sífilis congénita. Dentro del desarrollo de vacunas, y hablando ya el tema de vacunas, vemos que en 1900 a 1960 el estudio de las vacunas de sífilis estaba en bacterias enteras inactivadas. Sin embargo, no generaron respuestas inmunes, no hubo protección robusta. Ya para los 70 hasta el 2010 estaban las vacunas con proteínas de membrana y con antígenos recombinantes. Se identificaron en este entonces las proteínas de TPR que les comenté, y esto generó la esperanza, pero los resultados variaron en forma amplia y no se pudo consolidar, robustecer esos estudios. Del 2020 al 2025, que fue el año pasado, la incorporación de técnicas ómicas del Treponema pallidum se secuenció en el 98, se refinó y nos permitió avanzar hasta la teoría de lo que es la vacunación inversa el día de hoy. A hoy ha habido muchísimos esfuerzos, no hay una vacuna probada en humanos. Ha sido difícil, ¿por qué? Porque hay una persistencia inmunológica del microorganismo, porque hay una capacidad de diseminación sistémica rápida, hay una capacidad de evasión inmunológica, hay una escasa antigenicidad, porque la presentación clínica es muy variable y porque tenemos una fase potencialmente de por vida presente. Entonces, hay desafíos biológicos únicos para el diseño, por ejemplo, el complemento de proteínas de membrana, que es muy mínimo y que se expresan en forma pequeña en la superficie del patógeno que interviene en el huésped, porque hay una amplia chif o variación antigénica en las proteínas de membrana de todas estas familias de los TPRs. Y hay una susceptibilidad de los individuos a que se reinfecten con diversas cepas heterólogas. Entonces, eso hace más difícil poder hacer desarrollar una vacuna. En las últimas décadas, los avances de proteómicos, de genómica, de inmunología, de vacunología inversa, han identificado candidatos protectores. De evaluación preclínica tenemos la de antígenos múltiples, la de multiepítopos con plataformas de subunidades, de partículas virales similares al virus, de RNA mensajeros, que tienen como desafíos prevenir la transmisión y la diseminación de la bacteria para lograr una inmunidad protectora completa y superar la evasión inmunitaria. Entonces, esto nos hace que la esperanza se reavive de un futuro que pueda disponer de una vacuna segura y eficaz. Esto es lo que es de hoy. Este artículo es del año pasado, que habla de la vacunación reversa. Aquí vemos la vacunación tradicional arriba, se cultivaban organismos, se separaban los componentes, se estudiaban in vitro y se identificaban los antígenos, se diseñaba la vacuna. En la actualidad es al revés, la vacunación inversa inicia con la identificación de los antígenos de microorganismo para posteriormente obtenerlos y evaluarlos en un laboratorio. Este análisis, estudio biográfico, este análisis que se le llama in silico, consiste en estudiar cómo es el proteoma de cada microorganismo para seleccionar a los mejores candidatos de vacunas. Estos mejores candidatos pueden ser a través de la localización subcelular, la probabilidad de las adhesinas, la homología con el humano y con otros microorganismos, el número de hélices transmembranales, los valores de antigenicidad al presentar epítopes que sean reconocidos por las células B o T. Entonces, todo esto es la vacunología reversa o inversa que le decimos en la actualidad. Esto desarrolla los candidatos vacunales prometedores como vesículas de membrana externa, las subproteínas proteicas, las partículas similares al virus que ya conocemos en la actualidad y las vacunas de RNA mensajero que ya tenemos y que las vivimos ahora con lo que vimos de COVID. Estas son las de membranas o que ustedes se le pueden llamar OMPs o OMP, que son las plataformas para desarrollo de patógenos infecciosos. Sabemos que las vesículas de membrana externa, estas así como apéndices que vimos en la fotografía que les enseñé, liberan las bacterias, retienen estructuras lipídicas y proteicas de la membrana bacteriana, pero no replican ni son infecciosas. Estas vesículas de membrana externa se derivan de membranas bacterianas y provocan de forma natural una respuesta inmune.
no necesitan ningún adyuvante, contienen componentes lipopolisacáridos tóxicos, patrones moleculares, por lo tanto se tienen que lavar o purificar, eliminar para poder garantizar que esta vacuna sea segura. Estas vacunas de membrana externa, el éxito en la actualidad y la mayor prueba que existe son las de meningococo. La Neisseria meningitis del serogrupo B, que en la actualidad existe, es el desarrollo de estas vacunas de membrana externa. Hay preocupaciones de estas vacunas porque son sensibles a la temperatura, a la cadena de frío, a la potencia del resguardo. Entonces necesitamos analizar estas preocupaciones y las nuevas actualizaciones, que en el caso de las pruebas que se hacen con meningococo, hay un estabilizador para poderlas almacenar y podemos lograr esta estabilidad con otras plataformas de vacunas. Aquí vemos que en microscopía alternativas hay para poder lograrlo con Treponema pallidum, producir vesículas de membrana externa de forma natural. Se ha visto que se pueden hacer a través de la formación de ampollas, unas ampulitas en la membrana para poder tener mayor disposición de estos antígenos. Entonces aquí se hacen cepas modificadas genéticamente, productoras de vesículas de membrana de forma heteróloga, y esto has estado trabajando para poder lograr la estabilidad de estas vesículas de membrana externa. En cuanto a las vacunas de subunidades proteicas, estas son recombinantes. Es una plataforma de vacunas consolidadas que nos da una consistencia, una seguridad, nos da la infraestructura de una producción consolidada. Aquí son las de recombinantes de gran escala. Cada proteína de una vacuna de subunidad requiere una línea de producción independiente. Entonces, por lo tanto, se necesitan muchas líneas de producción, por lo tanto es una vacuna cara por lo que requerimos. Entonces, necesitamos que estas vacunas que tienen un antígeno soluble, que conserve una conformación de epítopos nativos sin necesidad de que haya manipulaciones, de que se puedan reproducir, que sean reproducibles en calidad, en cantidad, que sean estables, que puedan congelarse y descongelarse cuando menos en un ciclo, que son los requisitos que nos pide la OMS, que mantenga una estabilidad varias horas después de que estuvieron almacenadas al frío, que toleren temperaturas por arriba de 40 grados durante periodos al menos cortos, que garanticemos que hay una buena producción y entrega. Entonces, estos son los retos que nos hacen de estas unidades proteicas. Hay ensayos individuales que nos piden la protección, estrategias para evitar el aumento de los costos de fabricación a través de andamios proteicos que se puedan decorar, por decirlo así, con los epítopes de las células B y T, que podemos meterle a estos andamios coadyuvantes o adyuvantes para probar y provocar respuestas inmunitarias muy específicas, más robustas, con títulos de anticuerpos neutralizantes y opsónicos más altos. Entonces, esto es lo que se está desarrollando de las vacunas de subunidades proteicas, siendo lo innovador y flexible los andamios de proteínas de Treponema pallidum. Estas vacunas, existen las vacunas también de partículas similares. Las partículas similares a virus son las que ya conocemos. La típica, ¿cuál es? Que existe en México, que es la Gardasil, la vacuna de papiloma. Son las vacunas de partículas similares al virus. Existe también la hepatitis B, que está en Europa, que es el Exivac, y la mosquitis, que es para la malaria, que nosotros no la tenemos. En esta tecnología de partículas virales se presentan los epítopos personalizados en las proteínas que están en la cápside viral, que se autoensamblan a esta infraestructura y se ensamblan, se ensamblan como si imitaran la partícula del virus. Este sistema inmune de nosotros va a reconocer estos patrones y hace que estas partículas similares al virus sean inmunogénicas en forma innata. Entonces no necesitamos adyuvantes, pueden o no estar envueltas, pero generalmente tienen una o tres cápsides de proteínas. Se adaptan naturalmente a esta presentación de múltiples epítopes y esto va a satisfacer pues la necesidad de la sífilis con muchas multiproteínas que necesitamos. Es desventajas como en todas porque es producción tradicional de proteínas recombinantes, esto es caro, porque los epítopes están restringidos de tamaño, se pueden plegar y interferir en el ensamblaje, porque necesitamos técnicas de garantizar la pureza, la calidad del producto, se necesita un equipo, un personal
calificado, es complejo la producción, dificultamos la escalabilidad que podemos tener porque está reducido el número de instalaciones que lo pueden hacer. Entonces, en muy pocos lugares lo pueden garantizar esta estabilidad, este almacenamiento, esta vida útil, y eso plantea dificultades para que estas vacunas similares de virus puedan ingresar a los países de bajos y medios. Las de vacunas de RNA, pues ya sabemos que son las de la cadena RNA que codifican a los antígenos vacunales y que estos se van a traducir en proteínas en individuos vacunados. Estas son las típicas vacunas que vemos que vimos ahora en el tema de COVID, costos altos, escasez de reactivos esenciales para la producción. Estos son los desafíos que podemos preguntar. La encapsulación de nanopartículas que necesitamos purificar y procesar, los costos, lo difícil que es la escalabilidad y las temperaturas estrictas de la cadena de frío y ultrafrío que ya lo vimos en la vacuna de COVID. Hay un futuro prometedor en estas plataformas de RNA mensajero, procesos de fabricación continua, innovación en la estructura, en la encapsulación, en la administración del RNA mensajero, que aumente la accesibilidad y que podamos tener esta asequibilidad de esta tecnología. Conforme se vayan robusteciendo estas plataformas, creemos que va a disminuir el costo, ¿verdad? Y van a podemos hacer una evaluación de esta estabilidad, de esta inmunogenicidad y esa eficacia después del almacenamiento a largo plazo. Aquí vemos, este es el estudio que les comentaba, se acaba de publicar, dice 2025, en diciembre de 2025 en el Frontiers, y este es la vacuna multiepítope para treponema pallidum utilizando proteínas de choque térmico para el diseño de una vacuna con un alto potencial inmunogénico y que está dirigida a las proteínas de choque térmico del treponema pálido. Aquí se probaron en pacientes, se logró una cobertura en el protocolo del 94% a nivel mundial. La vacuna se compone o está compuesta de 502 aminoácidos altamente antigénicos, con una buena inmunogenicidad, capaz de reducir respuestas inmunitarias tanto humorales como celulares. Y aquí vemos todo el estudio, el que le interese, se lo puedo compartir con mucho gusto. Y aquí vemos que se hizo el análisis multiinformático para ver los antígenos, porque todo esto está como vacunología reversa. Entonces hizo el análisis inmunoinformático, la predicción inmunofisicoquímica, las simulaciones moleculares. Se vio que la vacuna tenga propiedades estructurales, fisicoquímicas, inmunológicas apropiadas, y se hicieron las estrategias de traducción inversa para poder construir finalmente una vacuna con éxito. Aquí vemos rápidamente, como vemos a la tecnología reversa, las proteínas de choque, cómo esas proteínas fueron la base para la predicción. Luego aquí vemos el estudio que les comentaba del in silico. Después se realizaron simulaciones avanzadas de acoplamiento para evaluar la eficacia de la unión de la vacuna con el sistema inmunitario. Y luego se hicieron análisis adicionales para predecir estas respuestas inmunológicas inducidas por vacuna, examinar la farmacocinética en el organismo huésped y se hicieron clonaciones in silico para simular la clonación, los resultados y ver la transición de la vacuna a una expresión de proteínas. Aquí vemos la población que se cubrió con esta vacuna. Aquí vemos que en México, pues México ahí estamos en naranja, al menos de 70%. Entonces se hizo una simulación. Si yo tengo esta vacuna de tecnología reversa, ¿qué tanto de la población en el mundo pudiera cubrir? 90% de América, 91.47% de Europa, Sudamérica 83%, México 41%. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esos naranjas son las poblaciones marginadas. Somos de económicamente medio a medios bajos con África. Entonces aquí, pues cerrando ya tiempo porque son las 9, sabemos que la sífilis pues representa una amenaza creciente de la salud pública mundial. Hay que aumentar las iniciativas de vigilancia, de tratamiento, que esto va a enfatizar la necesidad de una vacuna contra la sífilis que complemente los enfoques de salud pública para prevención de enfermedades. Garantizar el desarrollo de una vacuna contra la sífilis, que los investigadores alineen el desarrollo de estos diseños de estas vacunas preclínicas con qué tan viable económicamente y técnicamente. O sea, priorizar el diseño de una vacuna que sea compatible
con la administración que vimos de pacientes de ingresos medios y bajos. Actualmente sabemos que hay muchas plataformas. Necesitamos ver cuál es la plataforma más eficaz de las que vemos para abordar proactivamente estos beneficios, estas limitaciones del diseño de cada una de ellas. Maximizar, desarrollar una vacuna que sea factible de producir a gran escala para poder lograr eliminar la sífilis y además promover el acceso equitativo a todos los países para atención médica a nivel mundial. Entonces, eso es lo que le podía decir. Contrario a lo que le decía al doctor, no, no tengo mensajes para llevar a casa porque yo creo que hay muchos que podemos comentar ahorita. Muy amable, doctora, qué plática tan buenísima, excelente. Traté Doctor de dárselo Loredo, lo más que pude, doctor, porque es por el tiempo, para respetarle su tiempo. muy bien, pues estamos en el tiempo, pero vale la pena unos comentarios. Adelante, maestro Loredo. Bueno, felicitar a la doctora porque hizo una presentación extraordinaria. Nos trajo a la mente una enfermedad que, bueno, pues nosotros en pediatría casi ya yo no veo, ahorita platico la experiencia que tengo de un caso, pero yo creo que, que ahora como está el problema de los adolescentes, ya no se quieren casar, mucho menos hacen una prueba prenupcial, entonces pues estamos ahí perdidos. Y yo no sé si en los adultos jóvenes tengan que hacerse la prueba rutinariamente, o sea, se vean obligados a hacer la prueba para detectar el problema. Yo creo que, le platico, doctora, el caso que vimos nosotros, que yo el último caso que vi de sífilis congénita, que fue un bebito recién nacido que ingresó al servicio de medicina interna cuando yo era el jefe, eh, porque tenía una inmovilidad, una parálisis de su brazo izquierdo. Entonces se pensó que lo que tenía el bebito era una lesión del plexo braquial o descartar una fractura de clavícula, porque pues, eso es lo que... Pero tenía otro dato clínico muy sutil, una rinorrea discreta, una rinorrea discreta. ¿Y cómo cree que se nos prendió el foco y le hicimos la prueba de sífilis de Wasserman y salió positiva? Bueno, tuvimos el éxito de medicina interna porque además fueron inmunólogos, fueron infectólogos para ver qué tenía ortopedistas para ver qué tenía el paciente y pues obviamente ese fue el caso tan sensacional que pudimos diagnosticar. Ya no lo seguimos porque pasó el bebito a infectología y allá los sabios, ellos se encargan de manejar la penicilina besatínica, que nosotros lo usábamos para evitar casos de fiebre reumática. Bueno, luego el segundo comentario, yo creo, doctora, que usted debe publicar esto en las revistas pediátricas nacionales, que no le dan puntos, ni le dan dinero, ni le dan nada. Tenemos que educar a todos los médicos nuevos porque estamos teniendo la emergencia de sarampión, de, de tosferina, de hepatitis, de sida, de todo. Y los muchachos jóvenes, bueno, los médicos jóvenes, no saben, no conocen esto. Nosotros lo aprendimos hace 50 años, pero ellos no lo saben. Y entonces tenemos que hacer el esfuerzo por educarlos, porque ahora con la inteligencia artificial creen que ya lo saben todo y no saben nada. Entonces, si les decimos en un artículo de una revista pediátrica, lo que es esto, lo que es la sífilis, bueno, pues vamos a poner nuestro granito de arena para ver cada vez menos casos. Y la otra cosa que, pues, sensacional, que se hagan esfuerzos para hacer vacunas y estos, vacunas reversa, etcétera, todo lo que nos dijo, que pues, tan rápido, que no puede uno, por muy inteligente que sea uno, aprenderse. Pero bueno, Sí, pero no se mortifique. Eso que los dictólogos lo hagan. Pero, pero ¿qué tal si invertimos tiempo en la educación la educación? Mire, yo estoy tratando, bueno, yo manejo el tema de maltrato infantil desde 3 décadas
Y siguen existiendo niños maltratados y formas muy graves de maltrato. Y no puedo, a pesar de todo mi esfuerzo y mis publicaciones en ese sentido. Pero aquí le toca a usted, doctora, porque usted trae la estafeta y entonces tiene que decirle a todo el estudiante de medicina, y no solamente de medicina, sino de enfermería, de trabajo social, ¿qué es esto? Pero lo tiene que publicar en México, porque si lo publica en el New England Journal of Medicine o en Lancet, entonces, ¿sabe quién lo va a leer? Nosotros nadie. De nosotros nadie. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo la felicito, doctora, por este esfuerzo que ha hecho para, para informarnos sobre esta patología que está reemergiendo, está apareciendo, y yo pido que no aparezca, por ejemplo, poliomielitis, que no aparezca la fiebre reumática, que no aparezca, porque de veras es una situación para nosotros los médicos muy complicada, pero debemos estar atentos a lo que usted señaló. Interrogatorio, interrogatorio dirigido, pero que yo no veo es que esa enfermedad no la veo, no me toca, le toca al infectólogo, le toca al médico de primer nivel de atención, que es el que ve a la población más vulnerable desde el punto de vista económico y que tiene poca posibilidad de recibir una vacuna. Bueno, yo creo que ahí sería mi comentario. Muchas gracias, maestro. El doctor Ulises también quiere el uso de la palabra, comentario breve, Sí, Ulises. pues primeramente agradecerle a la doctora Lee porque no, en poco tiempo, la verdad que creo que fue en noviembre que la contactamos para que participara en este libro. Este es un libro y esta sesión, esta plática excelente de la doctora Lee va a estar ligada al libro. Pero no solo eso, lo que dice el maestro Loredo es real, tenemos que publicar. Ya hicimos el artículo, bueno, amablemente la doctora Lee, ya está en nuestro grupo de investigación. El artículo está en prensa, yo creo, en la revista latinoamericana de enfermedades infecciosas en pediatría. Ahí va a estar. Esa es la idea de todas estas conferencias, porque van a tener una liga, este libro, un librazo, nos ha llevado más de un año y medio trabajarlo, y estamos en la fase 4, doctora Lee, vienen revisores nada más muy rápido para que sea publicado. Muchas gracias, y el doctor habló de algo que está sucediendo ahora en adolescentes. La semana anterior me tocó ver una jovencita que no le encuentran los traumatólogos que tiene en el hombro, y es justamente una pseudoparálisis de Parrot, de lo que habló el doctor. Exactamente, se está viendo ahora en adolescentes. Es un caso muy interesante, ya le mandamos sus estudios eh, de screening, que es el BDRL, y después confirmar con OPT-APS el diagnóstico. Muchas gracias, doctora, y Gracias, doctor. no tengo manera de agradecerle, y seguimos en esto de las vacunas. Sí, claro, muchas gracias por la Muy invitación. amable, Ulises, por tu comentario. Yo quiero preguntarle a la doctora, porque también en la plática pasada, cuando se habló de migración y todo, vemos fenómenos que no, de migración de gente que no son regulados. Desgraciadamente, los matrimonios no a todos les piden pruebas serológicas prematrimoniales, y no todos los embarazos se investigan, Es correcto. desgraciadamente. Tenemos un sesgo ahí muy importante. Me llamó la atención ese 700% de Estados Unidos, que es un reflejo, a pesar de que ellos tienen normas un poco más estrictas, pues algo está fallando. Y esto que está fallando, pues nos involucra a todos nosotros. Nosotros tenemos una migración sin ninguna regulación y que pone en peligro, o sea, gente desprotegida en todos los aspectos, que viene huyendo de un país por cuestiones políticas, económicas, etcétera, y que son además, pues, factor de riesgo o de varios riesgos para tener enfermedades venéreas. Y llámese la que ustedes quieran. En este caso nos ocupa la sífilis. Veo pues con mucha admiración que se tiene una gran capacidad científica acerca de las posibilidades de vacunación, y como siempre sucede, la cuestión del dinero o el tiempo pues dificultan el que se lleve a cabo una vacunación. Así estábamos con muchas otras enfermedades que no se han terminado de culminar con la intención
de producir una vacuna, empezando por el SIDA. Eh, entonces tenemos que recurrir pues a las herramientas, los argumentos que tenemos. La primera es la información, así es que muchas gracias porque esto es maravilloso y tenemos que difundirlo. Pero la segunda es hacer unos flujogramas de atención de la gente que puede detectar casos fácilmente, hacer campañas en las mujeres embarazadas, hacer campañas en la gente que tiene factores de riesgo, pero desgraciadamente, y a mí me causa tristeza que estemos viendo sífilis en etapas eh, secundarias o terciarias y que pues es el verdadero fracaso de haber hecho un diagnóstico oportuno, temprano, con un manejo, que me llama la atención que a pesar de tantos años, porque este esquema que usted puso es el esquema que yo aprendí hace más de 50 años. O Correcto. sea, y sigue funcionando. Sí, Cosas que sí, no, claro. es muy difícil hablar en la infectología actual, ¿verdad? Que decimos, no, fíjate que el estafilococo dorado o tal, no, ya no le pega a este, hay que ahora y hacer una combinación. Y parece ser que tanto para eh, el apoyo, ya sé que la fiebre reumática es una enfermedad inmunológica, pero el tratamiento combinado para la estreptococia, pues sigue siendo penicilina, igualmente que con la sífilis. Entonces, yo creo que el tratamiento, o a lo mejor mi visión de médico de primer contacto, yo diría, pues cuando tú tengas la idea, ¿verdad? Que como que puede ser, pues dale tratamiento y que investigas, ¿no? O sea, Sí. hay dos maneras de equivocarse. Si le das el tratamiento, te equivocas, pues a favor del paciente, si no la tiene. Pero si la tiene, pues ya lo estás ayudando desde el momento que tuviste esa impresión. Me parecen alarmantes las cifras de lo que está pasando en Estados Unidos y en México. Veo con tristeza que hay muy poca oportunidad, cada vez quitan más recursos al sector salud, cada vez quitan más programas y vemos problemas viejos que se hacen nuevos. El resurgimiento de enfermedades que teníamos controladas, la falta de vacunación por austeridad republicana o franciscana o como se llama. Y la verdad es que con tanta gente talentosa y que sabe qué hacer, es una tristeza que estemos manejado en estas cosas por gente ignorante o con malas intenciones. Entonces, yo creo que tenemos que recurrir nuevamente, ¿verdad?, a una situación tipo soldado, pues yo voy a hacer mi parte. Y lo primero que se me antoja es, por parte de los expertos, que hicieran flujogramas muy fáciles, que se pudieran difundir en las escuelas secundarias, a partir de las secundarias y luego lo que dice el maestro Loredo es totalmente comprensible. La crianza, qué es lo que está pasando con la crianza, qué es lo que está pasando con la educación, qué es lo que está pasando con un proyecto de vida de los adolescentes y la vigilancia de la gente que tiene la responsabilidad de ellos, que pues al doctor Loredo y a mí nos tocó el privilegio de tener una mamá de 24 horas, pero ahora eso es verdaderamente muy raro. Y luego de ahí, pues sigue siendo el problema de siempre. O sea, la múltiples parejas sexuales, la falta de protección, o sea, son cosas que sabemos hace 60 años y pues algo está fallando. Las campañas, ¿qué tanto se hacen campañas de concientización? ¿Qué tanto se hacen campañas de vigilancia? ¿Qué tanto se hace de investigación? Pues ahora ya no sabemos nada de eso, como todo se guarda por año y no se fomenta la investigación, pues verdaderamente creo que tenemos un problema muy serio, muy serio, y que tenemos que afrontarlo pues con lo único que tenemos, que es a nosotros mismos y lo que sabemos. Entonces, cada quien en su nivel y en su posibilidad de poder, pues hay que hacer las cosas que estén a nuestra mano, pero siempre pensando en la posibilidad que la sífilis existe, está aquí, está aumentando, y todo aquello que se le parezca, hay que darle tratamiento, hay que canalizarlo con alguien que le pueda ofrecer un poquito más de lo que le puedo ofrecer yo. Eh,
No sé qué quiera complementar, doctora. Sí, es muy real, doctor. Ahorita nuestros adolescentes, y sí, lo que usted comentaba, no hacen screening para los del embarazo, o sea, no es ya considerado como obligatorio. Es lamentable que los ginecólogos den por obvio de que la paciente no, pues se ve bien, pues es de buena clase, no puede tener sífilis, no la rastrean. Y cuando nos los envían por abortos recurrentes a la consulta de infectología, y empiezas a hacer el screening, pues tienen citomegalovirus, tienen herpes, tienen sífilis, tienen muchas cosas de enfermedades congénitas, que el famoso TORCH o STORCH que se usaba hace muchos años, pues ni siquiera los buscan. Entonces, sí es importante concientizar eso, es muy, muy importante. Entonces, el doctor Loredo levantó la manita. Sí, muy breve, maestro, adelante, porque ya nos pasamos bastante. Adelante. Está apagado su micrófono, El maestro. micrófono está apagado. Cuando hablé de la falta de movimiento del brazo izquierdo, era de pseudoparálisis de Parrot, como lo dijo Ulises. Este, bueno, yo creo que sí tenemos que trabajar intensamente en esta patología, pero decirles, despierten jóvenes, porque podemos estar enfrentando en un momento dado a un caso de esta naturaleza. Felicidades, doctora. Gracias. Gracias, doctor Loredo. Muy amable. Pues, doctora, si quiere mandar un mensaje final para que cerremos esta transmisión. Más que nada agradecerle, doctor Ulises, doctor Eduardo, doctor Loredo, gracias por esta noche estar compartiendo y pues espero tener oportunidad de poder hablar de otra cosa, de vacunas, de otra cosa poder compartir y es un gusto estar con Médicos Unidos y que sean de Veracruz, más que ya comentamos, un saludo a las asociaciones de Veracruz y un abrazo y que no tengan tanto frío ni les llegue el norte. Muchas gracias por la invitación, doctor. Qué lindo, Doctora, muchas pues quedó gracias. grabado, ¿eh? Así es que Gracias. no hay manera de zafarse. Ok, Yo quiero gracias. complementar que este tema y otros que hemos tocado es lo más importante, el contacto primario. Y parece ser que está fallando. Toda la filosofía de Médicos Unidos por México, que nació en la pandemia, nos dimos cuenta de la gran necesidad y en la catástrofe que sucedió con la mortalidad de médicos y de la población en México por comorbilidades, porque tenemos un país de enfermos. Y todo eso se debe al primer contacto. Entonces, hemos dedicado muchas horas, muchas pláticas, muchas visiones, muchas posibilidades de que el diagnóstico oportuno mejora el pronóstico en cualquier enfermedad. Entonces, volvámonos, médicos de primer contacto. Qué bueno que sepamos muchas cosas de segundo y de tercer nivel, pero realmente la necesidad está en el primer contacto. Yo quiero agradecer a los que se unieron a la plataforma de Zoom, en Facebook, en YouTube, y en especial pues obviamente a la doctora Ana Graciela Y. Arellano por su excelente conferencia y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Así es de que buenas noches y hasta pronto. Claro.